Al respecto con un especialista en el tema, quien le ha dado un puntual seguimiento, Daniel Gómez Tagle. Daniel, gusto saludarte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás? Pascal, muy buenos días. Saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿a qué atribuyes tú el que se haya dado este incremento en el homicidio de agentes de policía en lo que va de este año respecto al año anterior? Lo podemos atribuir directamente al abandono, Pascal. La administración Sheinbaum, la estrategia de seguridad de la administración Sheinbaum, le está dando continuidad a la estrategia del presidente López, y eso se demuestra con este incremento, como bien marcamos, un 8% de incremento, y la tendencia que tiene la presidenta Sheinbaum es inclusive más alta del presidente López. Durante la administración del presidente López fueron asesinados 2.323 policías. Y con la tendencia actual ponderada, podría ser que la presidenta Sheinbaum supere los 2.500. Entonces, lo que nos encontramos es ante la continuidad de una estrategia fallida que nos está costando, pues, no solamente la vida de los policías, Pascal, sino también la seguridad de la ciudadanía. Tenemos que considerar cuántas personas protege un policía, por ejemplo, por estado. Sí. Entonces, cuando tienes un policía que tiene que estar a cargo de la seguridad de 400 personas, de 900 personas, que te maten a un policía no significa lo mismo en Colima que en Guanajuato, ¿no? Uh-huh. Si tienes a 1,000 policías y te matan a uno, pues el impacto es mínimo, pero si tienes a 100 policías y te matan a uno, el impacto es más notorio. Estos son elementos que la estrategia del presidente López no consideró y que se vuelven a implementar en la estrategia de Sheinbaum. La pregunta es, ¿no aprendieron nada? ¿No tomaron nota? ¿No les interesa? Digo, nos genera una gran curiosidad saber por qué se mantiene un rumbo que ya se mostró que es un fracaso. Y lo pagamos, pues, los ciudadanos, ¿no? Sí, porque justamente uno de los discursos que más escuchamos por parte del gobierno federal es que el número de homicidios en general ha venido descendiendo, si bien pues el número de desaparecidos ha ido aumentando, pero en lo que tiene que ver con los homicidios, pues este incremento de los policías asesinados, pues sí va muy por arriba de los homicidios en general. No solamente eso, Pascal. En el caso de las mujeres policías, la tendencia del feminicidio, que se tipifica como el homicidio de una mujer, el asesinato de una mujer cometido por su pareja o un compañero, el feminicidio dentro de las corporaciones policiales duplica al feminicidio civil. Y eso es una paradoja que ilustra muchísimo lo que significa el mal diseño de la estrategia de seguridad. El presidente López fue incapaz de reconocer la violencia en la que operaban los policías, y muchas veces los dejó desprotegidos hasta mandarlos a patrullar sin armas, ¿no? Tenemos 4 casos, por ejemplo, una ejecución a unas cuadras de una comandancia en Taxco Guerrero porque los policías no tenían armas. Otro caso también en Guanajuato. Pero en el caso de no reconocer la violencia, las mujeres policías terminan siendo la población más vulnerable del país. Las matan por ser policías, pero también las matan por ser mujeres. Las matan sus compañeros, las matan dentro de las instituciones, dentro de oficinas, dentro de instalaciones de la policía. Eso nos habla de que no hay un análisis real, serio, de la problemática que hay en las policías y en las corporaciones del país. Y esta problemática empieza, Pascal, con el diagnóstico de la estrategia del presidente López. Nos dice el diagnóstico que teníamos 255,000 policías estatales, municipales disponibles para la estrategia, y que la meta iba a ser incrementar en 130,000 los policías. Eso nos daba 385,000 como meta para el sexenio. Pero cuando se dice 255,000 disponibles, sí, el INEGI nos dice que tenemos 380,000 disponibles. ¿Cómo es posible que la estrategia que se llevó al sexenio anterior haya ignorado por completo a 155,000 policías? 4 de cada 10 policías en el sexenio anterior fue asesinado fuera de servicio. Entonces, el Estado los ignora 2 veces. Ignora que existen 150,000 policías y nos dice, bueno, la solución es crear una Guardia Nacional. La Guardia Nacional no se ha desplegado nunca en donde hace falta. Y eso lo vamos a ver, lo podemos ver a través de las estadísticas delictivas, precisamente, Pascal. Bueno. Y después,
La Sí. Guardia Nacional nunca ha sido subsidiaria. A ver, Nunca espérame un ayuda a la momentito, estimado Daniel, porque tengo que hacer aquí un corte obligado y regresamos para seguir platicando de este importante tema. policía. Claro. Volvemos en un momento. Vida siempre. Con 54. Le agradezco mucho a Daniel Gómez Tagle, quien ha estudiado a profundidad el tema de los asesinatos de policías en nuestro país, que me haya esperado para continuar esta conversación. Me estabas diciendo, Daniel, que pues parte de, digamos, de la estrategia de seguridad que se ha desplegado desde el pasado sexenio ha tenido que ver con la Guardia Nacional. ¿Qué tanto logró la Guardia Nacional, si es que lo logró, crear un entorno más seguro para los agentes de policía municipales o estatales? Para poder responder esa pregunta, Pascal, porque la tenemos pendiente desde de mediados del sexenio, diseñó un índice de necesidad de intervención que va a una relación entre los delitos que se cometen, los de la población y los policías asesinados, como parámetros de dónde tenemos que tener a la Guardia Nacional, dónde hace más falta la Guardia Nacional. Uh-huh. En 6 años, 32 estados, la Guardia Nacional nunca ha estado donde tiene que estar. No hay forma de defenderlo, Pascal. Y eso, entonces, eso quiere decir que, porque se supone que una de las características, pero que te interrumpa, de la Guardia Nacional es su presencia territorial, ¿no? Que está desplegada en todo el país. Entonces, ¿a qué se debe que la Guardia Nacional nunca ha estado, como tú dices, donde se le requiere? Bueno, esa era precisamente la parte de ilustrar esa diferencia de policías disponibles con los policías reales. Sí. La estrategia se diseñó sobre vacíos, sobre ignorancia o sobre omisión deliberada, porque la solución era Guardia Nacional porque necesitábamos 130,000 policías, necesitábamos 380,000 policías estatales y municipales, y se ignoraron 155,000 a propósito. Uh-huh. Entonces, toda la estrategia giró a que la presencia de Guardia Nacional como primer nivel de uso de la fuerza iba a ser disuasiva. Pero cuando vemos el análisis estadístico, Pascal, en ningún estado, o sea, no puedo decirte, en ningún estado, la Guardia Nacional ha estado cuando se la necesita. Uh-huh. Y lo peor del asunto es que el análisis, ya vinculado, como te digo, con delitos, policías disponibles y atentados contra policías, nos indican tendencias muy claras durante el sexenio. Entonces, la tendencia que vimos en Zacatecas, que fue un estado que tuvo menor cobertura que Guanajuato en cuanto al volumen, pero tuvo mayor impacto. Zacatecas terminó perdiendo casi 7% de su estado de fuerza. Esa tendencia se está replicando ahorita en Tamaulipas. Uh-huh. La misma curva inicial que tuvo Zacatecas la está teniendo Tamaulipas. Y la Guardia Nacional está ahorita en Guerrero. Y eso es muy importante, Pascal. En Guerrero sí ha habido un efecto de Guardia Nacional, pero no ha habido un apoyo, una colaboración de Guardia con los policías locales. Uh-huh. Entonces, 1, la Guardia no está donde debe. 2, no colabora donde está. ¿Para qué tenemos a la Guardia Nacional? Ya. Debe sorprendernos que este dato de 336 policías asesinados este año y 430 en lo que va del actual sexenio sea pues más pronunciado en los estados de Sinaloa con 46, Guerrero con 37, Guanajuato y Michoacán, bueno, Guanajuato con 36, Michoacán con 33 y Veracruz con 24. Es decir, esas estadísticas de los estados donde más se da el asesinato de policías son el resultado de pues de una política de seguridad fracasada, podríamos decirlo así. La política de seguridad es un fracaso, eso lo voy a decir sin miedo, pero más que el volumen, Pascal, debe preocuparnos la focalización de los homicidios. Uh-huh. Como te decía, la pérdida de estado de fuerza no es igual si me matan a 10 policías en una corporación con 1,000 elementos que una con 100. Sin embargo, en este caso muy particular, el caso de Sinaloa es muy llamativo, porque en cuanto empieza la administración Sheinbaum, el riesgo al que se ven expuestos los policías en Sinaloa se incrementa, casi se triplica. Es decir, durante la administración anterior, Sinaloa tenía un problema y no fue abordado, fue omitido o fue negociado, o no sé, podemos buscar muchas teorías,
el hecho es que con la administración Sheinbaum hay un cambio de actuación en el Estado. Y lo que me comentabas hace rato sobre el tema del volumen de homicidios, también hay que recordar, Pascal, los homicidios civiles han sido manipulados, eso ya se ha demostrado estadísticamente, pero los homicidios que nos demuestran el control territorial son el narcomenudeo, la extorsión y el secuestro, por los elementos que requieren para poder implementar, hablando en términos de economía criminal. Y un estado donde estos 3 delitos de manera simultánea han estado incrementando consistentemente es Sonora. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos un problema, porque Sonora es gobernado por el arquitecto, el diseñador, el ingeniero de la estrategia de seguridad del presidente López. Entonces, en este índice de necesidad de intervención federal, Sonora ocupa el 4º lugar. Entonces, ahí es donde te das cuenta que la estrategia es un fracaso. Si el que diseñó la estrategia de seguridad de López tiene a su estado en el cuarta posición en el índice de necesidad, y esa estrategia sigue aplicada, pues ¿qué nos va a esperar este sexenio? Eso es gravísimo, y eso es por ello es importante considerar que este incremento de policías asesinados tiene un impacto directo en la seguridad, no solamente estatal, sino a nivel de calle en todo el país. ¿El índice de necesidad es el impacto que causa el asesinato de policías de acuerdo con el número de elementos disponibles? ¿Es eso? No, el índice de necesidad es una combinación de valores cuantitativos de delitos cometidos en un estado en específico contra delitos violentos. Los delitos violentos son aquellos donde requerimos urgentemente un policía. Sí. No son propiamente preventivos, son reactivos. Y luego es el número de estado de fuerza y el número de policías asesinados. Uh-huh. Es un índice muy completo que yo he diseñado precisamente para poder ver dónde los policías necesitan más apoyo. ¿Y cuál es el primer lugar de ese, o cuáles son los primeros 3? Me decías que Sonora es el 4. ¿Cuáles son los primeros 3 estados en ese índice? Zacatecas, Guanajuato y Colima. Y aquí es la pregunta, Pascal. Nadie habla de Colima. Uh-huh. Colima ha tenido el índice de necesidad durante el sexenio de López Obrador, tuvo el índice de necesidad más alto 2 veces uh-huh. y tuvo el despliegue más bajo 1. Entonces, ahí es donde podemos ver que el Guardia Nacional no está donde debe. No está donde lo necesitan los policías para el apoyo subsidiario por el que fue creado, pero tampoco está donde lo necesita la ciudadanía, donde nos están matando, donde nos están robando, extorsionando o secuestrando. Bueno, Daniel, pues datos muy relevantes los que nos compartes, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, gracias por la oportunidad. Buenos días. Gracias. Daniel Gómez Tagle, especialista en temas relacionados con el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad del Estado, y en particular ha estudiado profundamente el asunto pues muy lamentable, muy trágico del asesinato de los oficiales de policía, que como veíamos con los datos que nos comentaba Daniel, supera por mucho el índice pues público, por lo menos, de los homicidios en general que se dan en el país. Son las 9:02 en el tiempo del centro. Vamos a una pausa, regresamos. Tenemos todavía 2 horas de programa por delante. Quédese con nosotros, no le cambie. ¿Cómo para qué?